cordial saludo, mi nombre es Verónica Sánchez y estoy cursando segundo semestre en la carrera de informática. El tema a explicar hoy es partición de discos duros. Para comenzar, daré una breve introducción sobre lo que es y qué aplicaciones, características y funciones cumple. Definición. Una partición es una sección o una unidad lógica de almacenamiento, usada para dividir un disco duro físico en varias partes, como si se tratase de múltiples discos. De esta manera, cada partición puede usar sistemas de archivos diferentes, en el cual cada partición se comporta como si fuese un disco dependiente. Por ello es posible tener varios sistemas instalados con tal que estén en particiones distintas. Los tipos de particiones y funciones. Primaria, extendida y lógica. Primaria. En estas particiones es donde se instalan los sistemas operativos, ya que prácticamente cualquier sistema operativo puede trabajar sobre ellas. Solo existe una limitación sobre estas particiones, y es que en un mismo disco duro solo pueden haber 4 particiones primarias. La extendida fue creada para poder tener más de 4 particiones en un disco, es decir, se pueden tener tantas como deseemos. El principal inconveniente es que no se pueden instalar en un sistema. La lógica son las particiones que creamos dentro de las particiones extendidas. Simplemente a esta partición se le ha asignado un tamaño, un sistema de ficheros, y está lista para que la use el sistema operativo. Sus características principales se basan en su capacidad de almacenamiento, se refiere a la cantidad de información que se puede almacenar o grabar en un disco duro. Su medida en la actualidad es gigabytes. Su velocidad de rotación, velocidad a la que giran los platos del disco, cuya regla es que a mayor velocidad de rotación, mayor será la transferencia de datos, pero a su vez será mayor ruido también, mayor calor generado por el disco. La velocidad de rotación se mide en revoluciones por minuto. La tasa de transferencia de datos. Esta medida indica la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en la parte más exterior del disco, en un periodo de 1 segundo. Tiempo de acceso. Es el tiempo medio necesario que tarda la cabeza del disco en acceder a los datos. Es la suma de varias velocidades. El tiempo que tarda el disco en cambiar de una cabeza a otra cuando busca datos. El tiempo que tarda la cabeza del lector en buscar la pista con los datos saltando de una a otra. El tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector corrector en la pista. Memoria cache. Es una memoria que va incluida en la controladora del disco duro, de modo que todos los datos que se leen y escriben en el disco duro se almacenan primeramente en esta memoria. Sus aplicaciones. Existe una gran cantidad de aplicaciones para particionar el disco duro. Aquí tenemos 5, pero en sí existen más. Las mencionaré algunas. Zeus Partition Master Free Editor, Minitool Partition Wizard Home Editor, Paragon Partition Manager Free Edition, Windows Share Disk Manager, IOMI Partition Instant Home Editor. Bueno, a continuación les presentaré el FDisk de archivos, la partición Magical y las que les presentaré a continuación. El FDisk. En este FDisk para crear la nueva partición se observan los discos. En este caso haremos la partición en un disco duro en Windows 98 y utilizaremos FDisk. Como podemos ver aquí, Windows de segunda edición extraído de todo el mundo. Ya, nos salen unas opciones en la cual vamos a elegir la opción 1, que dice instalar Windows 98 segunda edición. Ya, cuando termina de cargar todo el proceso, escribimos FDisk y se da la opción, lo podemos ver aquí, escribimos FDisk y se da la opción
de que se elija, bueno, aquí está la pregunta, ¿desactivar la compatibilidad con discos grandes? Sí, no, en este caso podemos poner sí, dependiendo del sistema operativo que se tenga. De ahí nos podemos ver que se nos despliega otra ventana, ya después de haber respondido a la pregunta que se nos respondió anteriormente. De ahí elegimos la siguiente opción, que sería crear una partición o una lógica de MC2. Aquí vemos que nos plantea nuevamente la pregunta que dice: ¿desea usar el tamaño máximo disponible para la partición primaria de 2 y activar la partición? Sí y no. En este caso sería no, dependiendo, o sí también, depende del sistema operativo del computador. Presionamos ES para volver a las opciones de FDISC si es que lo deseamos. Ya respondemos, damos un Enter y se nos despliega otra pantalla en la cual tenemos que escoger la opción 1. Igual escribimos el número de elección. Aquí podemos agregar el número de elección. Disculpen, aquí la elección es el número 2. Se presiona X y se continúa. Ya, se crea una partición extendida de 2. Podemos ver lo que se nos despliega en la pantalla. En la siguiente dice que no se han definido unidades lógicas. En sí, tamaño de la partición extendida de 2 es 500 megabytes y el máximo espacio disponible por unidad lógica es de 500 megabytes. Escribimos el tamaño de la unidad en el porcentaje de espacio. Aquí podemos ver este de aquí, este 2 y este 0. Aquí podemos poner el porcentaje de espacio que necesitamos para la partición. Presionamos ES para volver a las opciones de FDS y seguimos. Aquí se nos despliega, pero también nos da una advertencia que tenemos que eliminar las unidades lógicas ciertas que se nos presentan. Hasta quedar aquí así. Ya, las opciones de FDS. La unidad de actual de disco duro es 1, como podemos ver. Y disculpen. Y después ya lo que terminamos de particionar el FDS, damos un Enter para salir. Después dice que antes de salir ha de reiniciar su sistema para que sus cambios se hagan efecto. Cualquier unidad que haga creando o cambiando ha de ser formateado antes de reiniciar. Cerramos Windows antes de reiniciar, presionamos X para salir de FDisk. Y de ahí ya se nos despliega una ventana en donde se preparan las particiones y nos pide el tipo de la nueva partición, que en este caso es lógica. Tamaño nuevo de la partición de megabytes, anotamos la cantidad que necesitábamos. Ubicación de la nueva partición, pues al principio. Utilizar como, aquí tenemos sistema de ficheros extras 4 tradicional y punto de montaje. Damos a aceptar, adelante con los siguientes y ya está instalado. Las particiones de Windows 98 segunda edición. Ahora tenemos partición Magic 8.0. En este nos dirigimos a escritorio, damos clic en inicio, nos vamos a equipo, damos clic en administrar. Se nos despliega esta ventana en la cual podemos ver qué discos tenemos. En este caso es el disco 0 y el CD-ROM. Y vemos cuánta memoria en sí tiene cada disco. Aquí podemos ver, bueno, se nos despliega la ventanita y vamos a donde dice crear nueva partición. Se nos desplaza esta barrita que está aquí marcada. Luego viene el disco. Como vemos que tenemos dos discos, ya le damos un enter para crear y se nos abre esta página donde dice crear new partition. Damos next, que es aceptar, y nos sale el lugar en donde queremos crear la partición, como dice acá. Y aquí seleccionamos y aquí se nos marca o se establece el sitio donde va a estar la partición.
para esta partición hay que seleccionar el disco que se desee particionar y ya al seleccionar esto ponemos aquí la cantidad de almacenamiento que tiene o lo que va a particionar con respecto a esto, ¿no? Como tendría la máxima, sería aquí la mitad. Aquí en la ver, ponemos acá, ponemos backup. En create as ponemos el que es recomendado, igual que en el system times. Y en el dry letter ponemos en la que está nuestro sistema, que en este caso es la que damos clic en next, continuar. Vemos que aquí la nueva partición ya está creada. Aquí damos finish para finalizar y de ahí ya podemos ver nuevamente en nuestra pantalla. En este caso no, aquí en este caso se debería desplegar la partición de este disco, pero no, disculpe, pero como el sistema operativo no es necesario, ya, entonces continuamos con el otro. Gparted. Ya, para este sistema operativo nos descargamos Ubuntu. Ya, luego damos un clic, creamos el disco de arranque. El disco de arranque que es este, y tecleamos control P más shift más F2. Se nos despliega esta ventanita. Después, pero esto se nos despliega al entrar ya a BIOS y se nos presenta esta secuencia de bots. Comenzamos con las particiones, pero tenemos que tener en cuenta que el pendrive o el dispositivo que estemos utilizando para las particiones debe estar vacío para realizarlo sin alguna dificultad. Continuamos haciendo las particiones como podemos ver acá. Particiones de 1,94 GB. Aquí muestra el espacio libre, el tamaño nuevo, espacio libre a continuación, linear con las extensiones a las cuales necesitamos que se vayan las particiones nuevas. En este caso son 3 particiones. Esperamos que se cree la partición, ya está. Aquí podemos ver que ya terminando de particionar, que en este caso han sido 3 particiones, se despliegan aquí en Gparted y los podemos ver cuáles han sido. Por ejemplo, la partición del Linux, el extra 4, el extra 4, el extra 4 y en sí el NTFC. Pero en sí estas han sido las que se han particionado acá. Bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda. Gracias.